Padre, Señor, en esta hora volvemos delante de ti, Señor. Nosotros nos vamos delante de ti, pero tú nunca te vas delante de nosotros y regresamos aquí delante de ti en humildad, Señor, a pedirte que hables a tu pueblo, Señor. Que quites la venda de nuestros ojos, que nos ayudes a escuchar tu palabra, que nos ayudes a obedecer tu palabra, Señor. Padre, te pido primero que todo por el predicador, que tú le ayudes a ser fiel a tu texto, Señor. Que tú le ayudes, Señor, a ser fiel a tu palabra. Aunque ser fiel le cueste mucho, Señor. Aunque ser fiel le cueste todo, Señor. Dale valor al predicador, al mismo tiempo que le das gracias, para decir lo que conviene, con el deseo, con el ánimo, de que las personas escuchen tu voz, se arrepientan y vivan para tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos a ser valientes, Señor. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra. Padre, también te pido por la congregación, que le des humildad siempre, cada domingo, para aceptar tu palabra, para no cuestionarla, para no juzgarla, en el sentido de dudar de las intenciones de ella, Señor. Sino más bien como los bereanos, en lo que el predicador predica, que vayan analizando, que vayan mirando si lo que el predicador dice está en la Biblia. Y si está en la Biblia, Señor, toca el corazón de la congregación, arrepentimiento, Señor. Llévalos humildad, Señor. Padre, te pido que quites en esta hora cualquier cosa, Señor, que distraiga, que impida la predicación de tu palabra. Ayúdanos a ser pacientes con los que tienen niños, Señor, hasta que podamos apoyar en el día de la cena con los niños de 1 a 3 años. Ayúdanos a no distraernos con los pequeños, sé con los padres, sobre todo las madres, sabes cómo se cargan, que los padres las apoyen y que podamos también escuchar tu palabra, que los niños también la puedan escuchar, que por lo menos recuerden que Cristo los puede salvar. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y mis hermanos, estamos en Tercera de Juan. Vamos a estar predicando con la ayuda del Señor. Si el Señor lo permite, los versículos del 5 al 8 los estaremos predicando. Y me gustaría hablarles un poquito antes de comenzar de la palabra reconocimiento. No sé si han escuchado la palabra reconocimiento alguna vez. Nosotros vemos en la televisión cuando un deportista tiene un logro grande, cómo los comentaristas lo reconocen. Fulano de tal que tiene tantos goles en la temporada, que ganó el Balón de Oro, o fulano de tal que tiene tantos jonrones a lo que le gusta el béisbol, o LeBron James, o Stephen Curry, independencia del deporte que a usted le gusta, nosotros estamos adaptados que cuando un deportista tiene un buen logro, tiene un buen desempeño en lo que está haciendo, los comentaristas, las personas, el mundo lo reconocen. Así mismo pasa con la música. Nosotros vemos los premios, ya no me acuerdo todos los nombres, pero me acuerdo de algunos de antes cuando no era cristiano. Creo que era Billboard, Grammy, Latin Grammy, me imagino que uno que no sea Latin también, y no sé, quizás ustedes saben más que yo de la música secular. Así mismo pasa en la ciencia, cuando hay un filósofo, cuando hay alguien, un científico que descubre algo importante o hace un nuevo descubrimiento, un nuevo invento, las personas se hacen eco en las redes, en las noticias, en todas partes. Ahora descubrieron esto. Estamos orando para que aparezca un carro que no necesite ni gasolina ni corriente. Oren por ese invento. Y que no lo vendan caro tampoco, porque si no, pagando letra tampoco hacemos nada. Así mismo pasa con los políticos. Tenemos los políticos, cuando los políticos hacen algo bueno, las personas señalan que si el presidente Nayib Bukele de El Salvador, lo que está haciendo con ¿cómo se le dice? Con los pandilleros. Los pandilleros, estaba buscando una palabra para no decir malandro, delincuentes, estafadores. Con los pandilleros, todo lo que está haciendo, las personas se hacen eco en todas partes, reconocen lo que están haciendo. La pregunta es, o el pero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer a los siervos fieles de Dios que trabajan para el Señor? En el mejor de los casos, nosotros reconocemos a los siervos históricos. Que si Agustín de Hipona, que si Whitfield, que si Wesley, ya estoy en desorden ya, que si Spurgeon, que si Calvino, que
Bunyan, y nosotros reconocemos, Jonathan Edwards, la labor de los héroes del pasado, héroes en manos de Dios. El héroe aquí siempre va a ser Dios. En el buen sentido, personas que se dieron, que se desgastaron, que trabajaron por el evangelio. Pero cuando toca reconocer a los siervos locales, a los siervos de la iglesia, a las personas de carne y hueso que conocemos, nos cuesta trabajo reconocer su labor. Y yo no estoy, antes que empiecen a pensar diferente, haciendo un llamado a la idolatría. Yo no estoy pidiendo que idolatren a ninguno de los siervos, de los hermanos que sirven en la iglesia, sino que estamos haciendo una invitación sincera a que reflexionemos cuántas veces nos detenemos a reconocer la labor fiel de nuestros hermanos. Y no me estoy refiriendo solo a los pastores, me refiero a todos los hermanos que sirven en nuestra iglesia local, domingo tras domingo, viernes tras viernes, entre semanas, en diferentes equipos de la iglesia, en diferentes situaciones. Y quiero que medites en tu mente cuántas veces te has acercado a uno de estos hermanos y le has puesto la mano en el hombro y le has dicho: le doy gracias a Dios por tu vida. Qué buena la labor que estás haciendo en finanzas, en la música, con los jóvenes, con los niños. Se me quedan cosas y me perdonan, bienvenida, importantísimo. Y creo que se me queda alguno más. Pero lo que quiero que traiga a la mente en sentido general, mi hermano. Hemos puesto por título al sermón desde la semana pasada, seguiremos con el mismo título y seguiremos con la misma idea: los servidores necesitan nuestro apoyo. Y esto es un clamor, este título es un clamor. Los servidores necesitan nuestro apoyo. Las personas que sirven en la iglesia, para poder seguir sirviendo de manera fiel, necesitan que les apoyemos. Y estuvimos diciendo, apoyemos a los servidores de la iglesia para que puedan seguir sirviendo a otros. Cuando decimos apoyemos a los servidores de la iglesia, no es para que los idolatremos o para que ellos se sientan bien o para que ellos se sientan famosos, es para que sigan sirviendo, mis hermanos. Apoyémoslos para que ellos puedan seguir sirviendo a otros y lo puedan seguir haciendo de manera fiel. Y ahí les invitamos que nos hiciéramos una pregunta, o es una pregunta lógica que todos nos podemos hacer. Y usted dice: bueno, ya, lo tengo, ahí está en mi mente. El pastor me está diciendo de parte de Dios que yo reconozco a todo el mundo, pero no reconozco a los servidores. El pastor me está diciendo de parte de Dios que debemos reconocer la labor de los servidores fieles. El pastor me está diciendo de parte de Dios que debo apoyar a los servidores fieles, pero yo quiero hacerlo, pero no sé cómo. Y yo me estoy preguntando, ¿cómo puedo apoyar a los servidores fieles de mi iglesia local? Nosotros vimos en primer punto la semana pasada, y fue nuestro primer punto, y era orando por ellos. Ore por los servidores de la iglesia, incluyendo los pastores, son los que más oración necesitan. Y eso sí se lo tengo que decir así de parte de Dios. Las personas que más oración necesitan en la iglesia son sus pastores. Porque mientras más grande es el puesto de liderazgo, más grande es la caída, más personas arrastra y más daño causa. Mientras más responsabilidad uno tiene, más oración necesita y más dependencia de Dios. Y le tengo que preguntar sinceramente, no me responda, ¿están orando por sus pastores? Ustedes tienen un pastor que se llama Mario y tienen un pastor que se llama Eric. Oren por ellos, mis hermanos. Ellos son de carne y hueso, ellos son débiles. Ellos necesitan sus oraciones. Y hacíamos alusión al apóstol Pablo. Si usted se acercaba al apóstol Pablo, en estos días hablaba con un hermano que ama las misiones, y usted le decía al apóstol Pablo: ¿qué puedo hacer por ti? ¿O qué es lo mejor que puedo hacer por ti? El apóstol Pablo te iba a decir: ora por mí, ora por nosotros, porque necesitamos a Dios en nuestras vidas. Ustedes se desaniman, los pastores se desaniman. Ustedes luchan con cosas, los pastores luchan con cosas. Pero en la misma línea y en otras responsabilidades, los coordinadores. Nosotros tenemos coordinador de finanzas, nosotros tenemos coordinador de la música, tenemos coordinador de audiovisual, tenemos coordinador de niños, de Vida Aquí, tenemos coordinador de juventud bíblica. Esas personas se cargan mucho más que las otras personas que les apoyan, porque tienen que llevar tablas, tienen que llevar números, hacer llamadas, sacar cuentas, sacar tiempo extra del tiempo de ellos para hacer esas cosas. En muchas ocasiones poner sus familias en pausa. Oren por los coordinadores de la iglesia. Tenemos varios coordinadores para la gloria de Dios que están apoyando a los pastores. Los pastores lideran y los coordinadores les ayudan con el funcionamiento de todos los equipos que tenemos en la iglesia. Ore por ellos. Y cuando decíamos orando por ellos, era interceder por las personas que sirven fielmente en la iglesia. Y estuvimos utilizando los versículos del 1 al 4. Le pido que vaya a su Biblia
comparta la Biblia con el hermano, comparta un celular, descargue rápido una Biblia, versículos del 1 al 4, pero revisemos lo que estamos conversando. Y ahí decíamos, los que enseñan la verdad y viven la verdad. Intercede por esos siervos fieles que enseñan la verdad y viven la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer la verdad, saber mucho de la verdad, hablarle a otros de la verdad, pero no vivir la verdad. Nosotros podemos ser cristianos teóricos y saber mucha teoría. En una ocasión le decía a mi hermana eso, por la gracia de Dios el Señor la trajo de nuevo a sus pies, pero hubo algún momento que mi hermana, por estar desde sexto grado en la iglesia, ella te podía hablar de muchas cosas, hablar bien y saber muchas cosas. Podías hablar de cualquier tema de la iglesia, mi hermana sabía, pero mi hermana no estaba viviendo lo que decía la palabra de Dios. El Señor lo humilló, como solo Él puede hacer, y como espero que le haga a muchos de ustedes que conocen mucho de la verdad, pero no están viviendo la verdad. Que pueden hablar de muchos temas, dar su opinión con mucha excelencia, pero no mueven un dedo para vivir para la gloria de Dios y para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No hay mayor alegría para un pastor que saber que la verdad está transformando, que la verdad cambia a sus hijos. No hay mayor gozo para nosotros que pararnos aquí y cuando nosotros terminamos aquí, ya viene mañana y que volver a empezar de nuevo con la predicación mañana. Eso no cambia, eso es idéntico, pero el mayor gozo para nosotros es que ver que algunos de ustedes de pronto deciden empezar a vivir para la gloria de Dios. De pronto deciden empezar a apartarse más y más de la carne y rendirse más y más a Cristo. No hay mayor alegría, no hay mayor recompensa para nosotros que esa. Y así mismo le pasa al Señor. Sin verdad no hay cambio. Nadie cambia sin la verdad de la palabra de Dios. Tú no cambias por ósmosis, tú pones la Biblia al lado de la cama, si no la lees, la Biblia no te va a entrar, no van a saltar las palabritas y se te van a poner en la mente, sin venir a la iglesia, al grupo de vida, sin venir a los cultos del domingo, sin exponerte a la verdad, que otros maestros te enseñan a la verdad, no va a haber un cambio en tu vida. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Por eso tenemos que predicar la verdad. Y por eso tenemos que exponernos a la predicación de la palabra, mi hermano. Si para usted el domingo es una opción entre tantas, usted no entiende la verdad ni conoce la verdad. Tenemos que entender de una vez por todas, a menos que algo extraordinario pase, un problema de salud o un viaje de vacaciones que apareció de pronto y tu familia lleva un año sin vacaciones, que el domingo es el día del Señor y que debemos venir aquí a adorarle y que debemos venir aquí a escuchar su palabra para que Él nos dé esa verdad a nuestros corazones. Y eso no está en juego. Y el segundo punto, que es el que vamos a estar hablando hoy, versículos del 5 al 8, y nuestro segundo punto y la segunda pregunta que quiero que se haga, nosotros estamos preguntándonos cómo apoyamos a los servidores de la iglesia para que puedan seguir sirviendo a otros. ¿Cómo yo los puedo apoyar? A la luz del texto, nuestro segundo punto es reconocer el servicio fiel. Reconozca a los hermanos que están sirviendo fielmente en la iglesia. Uno de los errores más grandes que la iglesia ha cometido es el error de dejar de reconocer a los servidores fieles. Nosotros nos planteamos esta tesis y lo hemos dicho en otras ocasiones. Aquí está el péndulo que siempre les hablo que los extremos son malos. Y es que nosotros decimos, si yo reconozco lo que está haciendo, se va a volver orgulloso y se va a llevar la gloria. Por lo tanto, que haga lo que haga y yo no reconozco nada. Porque si yo lo reconozco, se lleva la gloria. ¿Qué hacemos? Vamos a regresar a las Escrituras y vamos a ver qué dice la Escritura. Y como veremos hoy, Dios nos pide en su palabra que nosotros debemos reconocer a los que sirven de manera fiel en la iglesia. Si la persona que sirve, tú te acercas a ella y tú reconoces lo que está haciendo bien para la gloria de Dios y Él se lleva la gloria, eso es un problema de la persona con Dios. Él le va a tener que rendir cuenta a Dios, pero eso no está en tu mente está, yo debo reconocer el servicio que se está haciendo de manera fiel y lo otro tengo que dejárselo al Señor, porque nosotros no somos Dios, ninguno de ustedes es Dios. Versículo 5, vamos a ver lo que dice la palabra. Amado, y él empieza con esta palabra preciosa, amado. En el versículo 1 él utilizó la palabra amado, pero lo hizo en un saludo. Versículo 1, él utiliza en el saludo amado, pero después de esa vez que lo utiliza, él la va a estar utilizando 3 veces que van a definir nuestros puntos.
La primera vez fue, versículo 2, amado, yo deseo, y esa era una oración, lo vimos, yo oro, y esa es la primera forma que podemos apoyar el ministerio, orando, y ahora viene la segunda, amado. Y lo que está haciendo aquí ahora va a ser reconocer la segunda manera en que podemos apoyar a los servidores fieles. Y utiliza un juego de palabras, y el juego de palabras es fielmente te conduces. Fielmente te conduces. La palabra conduce hace alusión a la práctica, al trabajo, a cómo se comporta, a cómo se mueve. Y la palabra fiel, como bien indica y no lleva mucha explicación, es una persona fiable, digna de confianza. En otras palabras, él le está diciendo, las cosas que haces, las haces de manera fiel. Le está hablando a este señor que se llama Gayo, versículo 1, el anciano a Gayo, y a Gayo le está diciendo, está reconociendo, amado, yo amo a ese hombre. Y no es un amor erótico, no estamos hablando de homosexualismo, estamos hablando en el amor de Cristo. Yo amo a ese hombre porque ese hombre es una persona que se conduce fielmente en las cosas que está haciendo para la gloria de Dios. Ese hombre es un servidor fiel. ¿Y qué era lo que hacía Gayo? ¿Cuál era el servicio de Gayo? Seguimos leyendo el texto y dice, amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Lo que hacía Gayo era servir. Él era un servidor. Si era un pastor o no, no lo sabemos. El texto no lo dice. Quizás era un anciano de esa iglesia, quizás no. Pero lo que sí nos queda claro es que él era una persona que se dedicaba en todo lo que hacía a hacerlo coram Deo, a hacerlo para la gloria de Dios, servir fielmente a Dios. Eso era lo que hacía esa persona. Nosotros tenemos una frase conocida y siempre hacemos alusión a ella, que dice que el que sirve, sirve, y el que no dice que sirve. Afirman, hay personas que afirman, yo sirvo a Cristo y a la iglesia. Mi pregunta para usted, mi hermano, si usted me dice ahora, yo sirvo a Cristo y a la iglesia, y les pedí perdón antes de empezar a predicar, pero quiero ser fiel al texto. Y yo te pregunto, no responda, son preguntas sin respuesta, son preguntas a tu corazón. Yo quiero predicar a tu corazón de parte de Dios y delante de Dios. Si te vas a poner bravo, ponte bravo con el Señor. Te amo, mi hermano, te amo. Y si me tienes que decir algo, me lo dices cuando terminemos de predicar y lo asumiré. Y si te tengo que pedir perdón, te pediré perdón. Pero estoy llamado delante de Dios a hablarte de manera firme y a hablarte de manera fiel. Y tú me dices que tú sirves a Cristo y a la iglesia. Y yo te tengo que preguntar, ¿en qué estás sirviendo a Cristo y a la iglesia? Si no sabes qué responderme, no estás sirviendo a Cristo y a la iglesia. En el caso de Gayo, y como debe ser, él mismo no reconocía que él servía. O sea, Gayo no decía, no, porque yo sirvo en esto, en esto, en esto, en lo otro, en lo otro. Sino que otras personas reconocían lo que Gayo hacía. Miremos el texto. Y dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Versículo 5, regresamos. Y él le dice, fielmente sirves a tus hermanos. Y lo interesante aquí era quién servía a él. Y le dice que él servía aún a los desconocidos. Y cuando venga la palabra desconocido, nosotros tenemos que limpiar, despejar, X. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de desconocido, no es que llegue una persona aquí y tú le dices, ven, enseña, yo no te conozco. Porque en 2 de Juan nosotros vimos que a los falsos maestros no lo debemos recibir en nuestra casa. No le debemos prestar el púlpito. No debemos ser hospitalarios con ellos. Por ende, los desconocidos aquí no se refiere a cualquiera que aparezca y diga, no, porque yo era pastor en China, para que nadie se ofenda. Yo era pastor en no sé qué lugar. Si no conocemos tu ministerio, si no conocemos que tú predicas, si no sabemos si enseñas o no enseñas la verdad, no vamos a ser ni hospitalarios contigo, ni te podemos dejar predicar por el bien de la iglesia, porque eso es lo que enseña la palabra. Entonces aquí los desconocidos se refiere a alguien que él no conocía físicamente, no sabía quién era, no conocía su rostro, pero no alguien que iba a enseñar mentira. Y entonces la pregunta, ¿cómo supieron que ellos enseñaban la verdad? Versículo 6, la primera parte de nuestro texto lo dice, y es que había una recomendación, los cuales
han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Estas personas que llegaron allí, que Gayo les sirvió, llegaron ahora a la iglesia de Juan y le dijeron a Juan: ese hombre es un siervo fiel. Ese hombre nos sirvió con un amor increíble. Ellos podían ser hospitalarios con confianza y servirles fielmente ahora, aún sin haberlos conocido antes, porque Gayo, por Juan, tenía la recomendación de a quién estaba sirviendo. Y Juan conoce de la hospitalidad y servicio fiel de Gayo por estos servidores entregados. No sé si entienden el trabalengua. Esas personas llegan a donde está Juan y le hablan de Gayo, pero asimismo ya Gayo sabía que ellos eran enviados de Juan. O sea, Gayo no estaba recibiendo a cualquier persona. Gayo está recibiendo a personas que vienen recomendadas por Juan, y él tiene el testimonio de la predicación fiel de Juan, de la defensa de Juan, de que Juan conoce el evangelio. Como si alguien conocido por nosotros, que entendemos que predica fiel, nos dice: mira, te voy a mandar a tal hermano que predica fielmente el evangelio. Nosotros no le conocemos, pero conocemos el ministerio que desarrollan esas personas. Esta persona parece que llegaban allí con algún tipo de ministerio corto, algún tipo de viaje corto, posiblemente no solamente a predicar, sino a cumplir otra tarea, como llevar una carta, como cumplir alguna diligencia, pero al mismo tiempo estaban preparados para llegar y predicar el evangelio. Y donde llegaba, predicaban el evangelio. Y ahora en este momento están llegando a esta iglesia y allí predicaron fielmente el evangelio. Y allí Gayo fue hospitalario con estas personas. Pero note algo: estas personas no eran llaneros solitarios. Estas personas no eran personas que ellas mismas se autoproclamaban misioneros, se autoproclamaban plantadores, se autoproclamaban pastores y salían para allá a hacer una obra solo. No, estas personas fueron enviadas por Juan. Había alguien que los reconocía y había alguien que los enviaba. ¿Y qué le digo con esto? Es muy peligroso cuando alguien se proclama pastor él mismo. Cuando alguien empieza ahí en su casa y dice: no, aquella iglesia no predica fiel. No, aquella iglesia tampoco predica fiel. No, y la de atrás ni hablar. ¿Cuál es la solución? Yo soy un pastor. Vamos a hacer una iglesia en mi casa. Venga todo el mundo. Eso no es bíblico, mi hermano. Por supuesto, todas las iglesias nos equivocamos, tenemos errores, pero bíblicamente necesitas una iglesia y necesitas un pastor. Y si eres humilde, quizás tengas el tiempo y la paciencia para esperar hasta que puedas ir conociendo los pensamientos de los pastores de la iglesia y puedas ir enseñándole tú doctrinalmente, o quizás en humildad ellos te puedan explicar por qué hacen lo que hacen, y quizás es simplemente que tú no lo entiendes. Y necesitamos ser enviados por otro. Eso es lo que la Biblia enseña. Necesitamos ser enviados por otro. Cuando nosotros vemos los viajes misioneros de Pablo, y aún antes de empezar los viajes misioneros de Pablo, nosotros veíamos cómo Pablo salía y regresaba a Jerusalén a rendir cuentas. Usted va a ir ahí a Hechos 15 y más pasajes adelante. El primer viaje misionero, regresaba con Bernabé y rendía cuentas. Segundo viaje misionero, regresaba y rendía cuentas. Pablo no era un llanero solitario. Juan no era un llanero solitario. Pedro no era un llanero solitario. En la Biblia no hay espacio para los llaneros solitarios. Ningún pastor misionero debe salir solo. Eso no es bíblico. Cuando un pastor o misionero no es enviado por alguna iglesia, ojo, eso es muy peligroso. Viene aquí y dice: no, yo quiero que me apoyen en mi ministerio. Es que yo estoy, no me gusta ni mencionar países, en un país X de Latinoamérica y estoy empezando un ministerio. Lo primero que le preguntamos es: ¿a qué iglesia pertenece? No, a ninguna. ¿Y por qué? No, es que esa gente no saben lo que enseña. Pues búscate una iglesia fiel, pasa tiempo en una iglesia fiel y espera que una iglesia fiel te envíe y te reconozca y te mande a servir para la gloria de Dios. Estos hermanos, al regresar, le cuentan a su iglesia local del servicio fiel de Gayo. Y hay una palabrita que lo resume. Y esta palabrita resume su servicio fiel. Versículo 6, la primera parte. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de ¿qué? De tu amor. Esa palabra amor resumía todo el servicio que ese hombre hacía. La palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña, 1 Corintios 16, 14, él está llegando al final de la carta de 1 Corintios y él les quiere dar una instrucción a esas personas de Corintios tan espirituales que hacían tantas cosas. Después que les recordó 1 Corintios 13, ahora les recuerdo una vez más
porque a veces las personas más dotadas son las que más necesitan recordar esto. Y Él les dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Una vez más, de nada vale cuánto sepas si lo que tú sabes no lo llevas a la práctica. Y si lo que tú sabes no transforma tu carácter y te lleva a amar a la iglesia y amar a otras personas. Podemos hacer muchas cosas para el Señor. Podemos hacer cosas muy complejas, muy difíciles, pero si no las hacemos por amor delante de Dios, para Dios no tienen ningún valor. Hay una diferencia abismal entre servir por servir, y ahí entran los que buscan púlpitos, personas que llegan a una iglesia pero lo que quieren es pararse aquí a hablar. Ahí entran los que quieren cantar para que los vean ahí, y ¡ay, qué lindo canta! Y ahí está la diferencia a los que sirven por amor, a los que quieren servir a la iglesia local, a los que aman a sus hermanos, a los que se quieren entregar por sus hermanos. Gallo era ese siervo fiel. Posiblemente el servicio de él era la bienvenida. Era el servicio que las personas llegan y la gente no tiene mucho en la mente a quién le dio la mano, ni quién lo saludó, ni quién le dio la tarjetica, ni quién está apuntando. La gente quizás no recuerdan después que se van quién es el que apaga todos los aires acondicionados. Desde allá hasta acá revisa todas las puertas, va a todos los baños, revisa toda la basura, recoge toda la basura, cierra las llaves, apaga las luces, vuelve a revisar las puertas porque se fue un niño de nuevo y le dejó la puerta abierta y si no le pelean al pastor después. Y va y vuelve a cerrar la puerta y vuelve a revisar los aires y se tiene que parar ahí. Y ahí están las hermanitas haciendo el cuento de la semana. Gloria a Dios, aleluya, que lo hagan afuera. Y entonces el hermano tiene que esperar que todo el mundo termine, todo el mundo esperándolo, porque ahorita tiene que ir a trabajar a las 5 de la mañana para estar a las 6 en su trabajo. A ese nadie lo reconoce. A ese nadie lo ve. Ese es un servidor invisible. Y ahora Juan explica cuál es el servicio amoroso de Gallo. ¿En qué consistía el servicio de este hermano? Pero ten en mente que puede ser cualquier otro servicio, porque todos los servicios son importantes en la iglesia. Solo pongo ese de ejemplo porque es uno de los menos reconocidos. Nunca nadie de bienvenida se para aquí con un micrófono a hablar, ¿no? Porque de bienvenida quizás vamos a tener que empezar a hacerlo para que los conozcan, no sé. No me hagan caso, estoy un poco loco. Ahora Juan explica cuál es el servicio amoroso de Gallo que debe continuar. Y el servicio de Gallo es hospitalidad y generosidad. Hospitalidad y generosidad. Y vamos a estar viendo el final del versículo 6 y vamos a saltar un momentico al versículo 8 para poder ver dos palabras que resumen la labor que debía hacer Gallo. Final del versículo 6 y versículo 8. Y escuchen lo que dice, y no lo vamos a ver en orden. Dice, versículo 6, al final, y harás bien, y aquí está uno de sus servicios, pero es la segunda palabra que vamos a analizar, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Esa era una de las labores. Después que estaban un tiempo, ahora él tiene que encaminarlos para que ellos continúen. ¿Cuál era el otro servicio? Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. No sé si se dan cuenta. Entonces por eso el 8 va primero. Porque antes de tú votar a la escucha, antes de tú enviar a las personas, ¿qué primero tú haces? Tú las acoges. El primer servicio de Gallo era ser hospitalario. ¿Qué tenía que hacer él? Las personas que vinieran, él las tenía en su casa. Él le daba de sus recursos. Él les daba del agua. Él les daba comida. Él les daba techo. Él lo trataba como un buen anfitrión a esas personas que venían. Él las acogía y para acoger personas en tu casa debes ser generoso. Lo primero que tenemos que observar, y ya lo hemos hablado en otras veces, en otras ocasiones, Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro hablamos de los abusadores. ¿Quiénes son los abusadores? Las personas que venían y se quedaban mucho tiempo y se olvidaban que por muy generosa que quiera ser la persona, todos tenemos recursos limitados. Tú no puedes venir y quedarte a casa de una persona por no sé qué tiempo. Quizás la iglesia tenga que pagar una ofrenda y rentarle un local a esa persona. Y en aquel día los comentarios decían que más de 3 días ya se consideraba como un abusador, como alguien bueno. Segunda de Juan, eran personas que estaban predicando fielmente la verdad, no estaban predicando mentiras. A esas personas era la que Gallo acogía y lo hacía con gusto, lo hacía como un buen anfitrión. Hospitalidad fiel, tenerlos en tu casa y atenderlos de una manera
que traiga gloria a Dios. Eso significa acoger. Eso es lo que significa. Regresamos al versículo 6 y viene la segunda palabrita que define la función de Gayo. ¿Y cuál es? Léalo usted. Y hará bien en encaminarlo como es digno de su servicio para que continúen su viaje. ¿Y de qué está hablando ahora? No basta a Gayo, por lo menos, no le bastaba solamente con tenerlos en su casa. Ahora ellos tenían que irse, al menos tenía que darle dinero. Posiblemente no le pudiera dar otras cosas, ellos no tenían un carro, un van, un minivan, cuando más un camello. Quizás algo de alimento para que pusieran en el camello y posiblemente Gayo hasta dinero le daba a esta gente y le decía, mira, cojan un poco de dinero en lo que van llegando allá de vuelta a Éfeso, a donde estaba posiblemente Juan. Pensamos que estuviera ahí. Encaminarlo es como un modismo de la época. Lo mismo que utilizaríamos nosotros ahora cuando decimos que estamos enviando un plantador a tal lugar. Ese sería el encaminarlo de ellos. Ellos están diciendo, la iglesia está enviando a alguien. En este momento era Gayo el que estaba enviando a esas personas para que continuaran con su misión de predicar fielmente el evangelio. Noten, mis hermanos, dos cosas. Aquí no hay nada obligado ni impuesto. Esto es un servicio generoso. A Gayo nadie lo cogió por el cuello, a Gayo nadie le dijo que le iba a quitar la membresía si no lo hacía. El apoyo a los siervos fieles debe nacer de manos generosas y debe nacer del corazón, por amor a Dios y por amor a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nunca va a ser impuesto, nunca va a ser obligado, nunca va a ser con una falsa esperanza de que si tú haces esto, te doy lo otro. Es algo que es para la gloria de Dios y sale del corazón y ahí lo enviamos hacia adelante para que continúen su viaje. La obra del Señor para continuar necesita recursos para llevarse a cabo. Para que la obra del Señor continúe se necesitan recursos. La obra del Señor, se lo decía a los hombres el viernes, lastimosamente, y no sé si lastimosamente porque está en la palabra de Dios, no sé qué término usar, me perdonan, pero la obra del Señor se hace con recursos. Y en este caso, el recurso es dinero. Y no estamos pidiéndole dinero a ustedes. Simplemente estamos pidiéndole que vayan a la Biblia y que analicemos cómo deben ser nuestros corazones y cómo debemos servir a nuestro Señor. Estos servidores fieles necesitaban no solo apoyo al llegar, sino también para continuar. Sobre todo porque no siempre hay iglesias fieles que apoyen de manera prioritaria a la labor del avance del evangelio. Quizás la iglesia era quien tenía que haberse echado la mayor carga. Juan no dice, pero este hombre cogió y asumió la responsabilidad y hizo lo que tenía que hacer de manera fiel. El apóstol Pablo narra de la bendición que es tener una ayuda monetaria para dedicarse completamente a la obra del evangelio. Les pido que me acompañen a Hechos 18, es importante. Los voy a llevar a dos pasajes. Hechos 18, del 1 al 5. Hechos 18, del 1 al 5. Nuevo Testamento antes de Romanos. Y dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se dedicaban al mismo business, algo así, al negocio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. ¿Cuál era el oficio? Hacer tiendas de campaña. ¿Y qué pasaba? Note bien, versículo 4. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. A una pausa. ¿Hasta aquí qué está pasando? El apóstol Pablo llega allí a Corinto, Atenas, a la parte de Atenas, y allí conoce a Aquila y Priscila. El apóstol Pablo no tenía dinero. Recuerden que leímos ahorita Filipenses, que si no tenía dinero y él entendía que el Señor lo llamó a hacer la obra, ¿qué tenía que hacer para continuar la obra? Trabajar. Conoció a dos personas que se dedicaban a lo que él sabía y empezaron a hacer casas de campaña. Pero hay un problemita que no hemos visto. ¿A qué lo limitaba esto? Versículo 4. A que solo el día de reposo podía ir y predicar el evangelio, porque los demás días, ¿qué estaba haciendo? Trabajando. ¿Qué cambió? Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿lo tienen? Pablo estaba ahora
entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. No sé si lo notan. Ahora Pablo y Silas llegan con una ofrenda. Y ahora Pablo para de hacer casas de campaña. No porque Pablo sea un vago. A Pablo le da lo mismo trabajar que no trabajar. Trabajar en una cosa que trabajar en la otra. Él nos enseñó que hagamos lo que hagamos, que debemos hacerlo. Todo para la gloria de Dios. Lo que ahora hay una ofrenda, posiblemente básica, para comida, para dormir, para cosas básicas. No era que le iban a rentar el camello del año o que iba a tomar agua a hacer frigilo o qué sé yo, no sé. Hay una mejor, que la tenemos en la iglesia, gracias a Dios, que vale no sé cuántos dólares, pero nos la regalaron, nos la trajo un hermano. No se refiere a eso, pero ahora Pablo, con esa ofrenda, con esa ayuda, ahora él podía dedicarse completamente a la predicación. Una matemática sencilla. ¿Qué ejercicio usted cree que dé más resultados? ¿Predicar un solo día o predicar los 7 días? Vamos a Filipenses capítulo 4, se lo tengo que leer también, mi hermano. Estamos hablando del texto de Tercera de Juan, no estamos predicando temático, estamos predicando de manera expositiva, pero estamos ilustrando el punto que estamos hablando con otros textos, para que no quede duda en su mente. Filipenses 4, de ahora del 14 al 20, yo les leí ahorita del 10 al 13, ¿lo recuerdan? Y del 10 al 13 Pablo decía que él aprendió a contentarse, fuera cual fuera su situación. Él estaba adaptado lo mismo a pasar hambre que también tener abundancia, también tuvo abundancia. La situación que se propicie, él la va a vivir para la gloria de Dios. Pero esa es la mentalidad del siervo, no la mentalidad de la iglesia. No sé si ustedes entienden, hay una diferencia entre la mentalidad del siervo y la mentalidad de la iglesia, porque el problema es que a veces la iglesia tiene la mentalidad del siervo, sobre todo en Hispanoamérica. Y la iglesia dice, pero mira Pablo cómo ha sido tienda de campaña, que vaya y para allá y que trabaje, el pastor vago ese, o el misionero vago ese, sin saber lo que hacen los pastores y los misioneros, sin saber el tiempo que le dedican a la obra, los sufrimientos que pasan y las cosas que pasan, porque somos más prontos para juzgar que para preguntar y para saber si tenemos dudas. Cuando Pablo tenía ayuda, tenía más tiempo. La actitud de la iglesia, ¿cuál debe ser? La actitud de la iglesia es una, la del servidor es otro. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Versículo del 14 al 20, les leo. Sin embargo, dícele Pablo a ellos ahora, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando él empezó a predicar, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia. ¿Cuántas iglesias habían? Ya, muchas. Ninguna la ayudó, ninguna la apoyó con dinero. Él lo que necesitaba era dinero. No para comprarse un carro, para continuar la obra del evangelio, para poder comer, para tener donde dormir, para quizás tener alguna ropita que ponerse, para poder vestir, porque no iba a salir desnudo delante de las personas. ¿Usted se imagina a Pablo desnudo predicando? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y habían iglesias, dicen los comentaristas, que tenían mucho más dinero que la iglesia de los filipenses. Había iglesias que tenían más condiciones, más requisitos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez. Y aquí viene el punto, ¿para qué? Para mis necesidades, para las cosas necesarias. ¿Ustedes quieren saber cuáles son las necesidades de un pastor y de un misionero, de un plantador que está en México, que está en Cuba, que está aquí mismo en Estados Unidos? ¿Sabe cuáles son? Las mismas que tú tienes. Se acabó. Lo mismo que tú necesitas, lo necesitan ellos. Y ese debe ser el corazón de la iglesia, no el corazón del misionero, del pastor y plantador. El corazón del misionero, el pastor y plantador que Dios llamó, nadie lo obliga. Venga lo que venga, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Pero esa es su mente, no la tuya, ni la de la esposa quizás, ni la de los hijos, de él tampoco. La de él, me reviento, pero le sirvo a Cristo. La de la iglesia es otra, y nosotros tenemos, yo no sé por qué se nos hace el cortocircuito ahí en esa parte. Yo sí sé, porque tenemos un ídolo que se llama dinero. Por eso es. Tenemos un ídolo que se llama, que para nosotros lo más importante, muchas veces, no quiero juzgar a nadie, es el dinero. Continúa leyendo. Le iba a leer hasta 20. Sino que busco fruto que abunda en nuestra cuenta. Yo no quiero nada para mí, porque si ustedes no me envían nada, vuelvo a hacer casa de campaña. Yo lo que quiero es que ustedes hagan las cosas como iglesia para la gloria de Dios. Yo no necesito su dinero. Dios va a conocer que yo ahora estoy trabajando y no voy a predicar de lunes a domingo, que yo voy a predicar los domingos.
No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Gloria a Dios, aleluya. Podía decir Pablo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Una ayuda de dinero que le enviaron, mi hermano. Mi Dios pues suplirá, porque no es que enviaron, no es que la iglesia filipense era una iglesia en el downtown, con gente que trabajan por computadora a $200,000 todo el mundo anuales. No, la iglesia filipense quizás una iglesia que está en la Nebraska y la 22, con personas fieles, que qué le pasa a la hora de dar después que dieron, para que el pastor viva igual que ellos, transportation y ¿cómo se llama? Y food stamp y lo que haga falta. ¿Y qué es lo que pasa? Mire el texto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Saben que los bienes estamos hablando de finanzas? Ahora vamos a hablar de los ahorros. Y cuidado, que el ahorro no es lo mismo que el acaparamiento. Porque a veces nosotros decimos, no, yo estoy ahorrando. ¿Y cuánto estás ahorrando? No, voy ya por $100,000. ¡Wow! Yo estoy tratando de ser hiperbólico para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Ahorrar es ahorrar de acuerdo a tus finanzas. Hay algunos que no pueden ni ahorrar. Y se entiende porque todo el mundo no tiene la misma situación. Algunos porque despifarran, otros simplemente porque no pueden. Aunque quieren ahorrar, y lo aprendí de un pastor, sí se puede ahorrar. Ponga $1, ponga 50 centavos, cree el hábito. Sí se puede ahorrar. Quizás algunos con el tiempo tendrán $5,000 guardados y usted tendrá $50 guardados, pero usted está creando el hábito. Yo le animo, me lo enseñó un pastor, haga una cuenta que se llama ahorro y póngale 50 centavos cada vez que usted cobre. Y trate de no tocarlo, porque esos son sus ahorros. Un día va a llegar una necesidad y usted va a tener $50 que le van a ayudar en algo que usted va a necesitar. Una batería vale 67 y compró la batería con los $50, por poner un ejemplo de cosas que nos pueden pasar en nuestra vida. Actitud de una iglesia generosa. Filipenses del 14 al 20 lo leímos. Las iglesias son generosas porque tienen siervos generosos. Para una iglesia ser generosa, no es el título no hace iglesia. ¿Quiénes hacen a la iglesia? Las personas. Cuando hay una iglesia generosa, ¿por qué? Porque los miembros de la iglesia son generosos. Son generosos a la hora de dar, dan sacrificialmente, dan comprometidamente, sin dejar de proveer para los suyos, porque el que no provea para los suyos es peor que un neófito. Pero las iglesias generosas tienen como prioridad, voy a dar para la obra del Señor. Y esa iglesia generosa se reúne en una reunión y como tienen miembros generosos, ¿qué hacen los miembros generosos? Dan de manera generosa. No dicen, no, vamos a guardar $200,000 para cuando venga el COVID número 3, tercera temporada, que tengamos $200,000 guardados. No, vamos a utilizar el dinero de ahora en la obra del Señor, ahora hasta donde podamos. Y también incluye ahorrar no es pecado, lo vimos ahorita. Quizás la iglesia de la Nebraska ahorra, qué sé yo, $100 anuales. Y la iglesia del downtown ahorra $1,000, qué sé yo. Llévelo a matemáticas anuales. Estoy tratando de ser bien hiperbólico. Ya hemos visto en qué consistía. Ya yo leí el 10 al 13 ahorita en el culto, no lo voy a volver a leer. Ya hemos visto en qué consistía el servicio fiel de Gayo. Y consistía en dos sentidos. Uno, acoger, hospitalidad. Segundo, ejemplo, encaminar, enviar. Pero los dos que requerían, generosidad. Ahora, vamos rápido a la razón. Vamos rápido a la razón. ¿Cuál es la razón por la que Gayo hacía esto? Y vamos a ver que Gayo hacía un trabajo digno que consiste en servir a Dios. Eso era lo que Gayo hacía. Vamos a Tercera de Juan. Estamos en Tercera de Juan, que era donde habíamos partido. Los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Lo que quiero que meditemos, mi hermano, es en la segunda parte del versículo 6 y dice que Gayo debía servirlo a ellos como es digno de su servicio a Dios. Los servidores fieles lo que están haciendo es haciendo un servicio digno para el reino de Dios. Hacen un trabajo digno que consiste en servir a Dios. Y ahora te pido que hagas un ejercicio, de nuevo. Cuando tu palabra viene, la palabra pastor, misionero, plantador, sé sincero, no me responda, estos son ejercicios del corazón introspectivo, pero que viene a tu mente.
Piensa que viene a tu mente un pastor, plantador, misionero. Cuando yo te digo ahora, un médico, un abogado, un ingeniero, que viene a tu mente. Un político, no sé qué cosa de aquí de la Florida, de Tampa, algo que tenga un cargo político. Servir a Dios es un servicio digno. Y no solo digno, servir a Dios es el servicio más digno que nosotros podemos hacer. Dejarlo todo por servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque no nos reconozcan, aunque pasemos necesidad, aunque venga lo que venga, siempre trato de acordarle a mi familia y espero que un día me lo acuerden a mí si se me olvida porque me puede pasar. Vale la pena. Vale la pena. Y los trato de animar y así le animo a ustedes, iglesia. Vale la pena que sigamos sirviendo a Dios. Dios lo merece todo. Cristo lo merece todo. Vale la pena los desvelos. Vale la pena sea lo que sea que usted esté pasando por el Señor. Vale la pena. Cristo vale la pena. Estar aquí hoy casi sin gasolina con el tanque en cero. Vale la pena. Señor es bueno. El Señor merece todo lo que nosotros tenemos. Amados hermanos, no hay labor más digna que dejarlo todo por Dios para vivir, para servirle. Versículo 7, ahí está la razón. Y ahí viene la razón. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Salieron por amor, confiando en la providencia de Dios. Y me voy a tratar de explicar. Lo primero que quiero explicar es que salieron por amor. Ellos salieron por amor. Dios vale todos nuestros sacrificios. Dios vale todos nuestros esfuerzos. Cristo merece que nos demos completo por su causa. Ellos salieron por amor del nombre de Cristo. No hay motivación más grande para servirle. Cristo es nuestra más grande motivación. Aunque no te reconozcan, aunque padezcan, aunque hablen más de ti a tus espaldas, Cristo vale todo. Nuestro sacrificio por Él y para Él. Debemos hacer todo. Él es nuestra mayor motivación. Aunque te maten por la espalda con un cuchillo, no importa, me levanto, perdono, abrazo, doy un beso y sigo porque la obra del Evangelio es más grande que yo mismo. La obra del Evangelio tienes que pensar que es más importante que ti, que tú mismo. Ya estoy hablando en griego ya, a lo que les guste. Salieron confiando en la providencia de Dios. Y usted dirá, ¿y por qué tú dices que salieron confiando en la providencia de Dios? Mire el versículo 7. Primero nos dice que salieron por Cristo. Ellos salen por el nombre de Cristo. Lo segundo que nos dice es que sin aceptar nada de los gentiles. Y esto tiene una explicación. Cuando está hablando aquí de los gentiles, no está hablando del mundo gentil. Porque habían cristianos que también eran gentiles. Él aquí está uniendo a los judíos y los gentiles. Y está separando a los gentiles que no son creyentes. Había una secta helénica, ahora no me acuerdo el nombre, y esta secta helénica salían a predicar su mensaje, pero le pedían dinero a todo el mundo, como los políticos, lo mismo a creyentes que a no creyentes. Este grupo no quería pecar en eso, y ellos decidieron, nosotros vamos a salir confiando en la providencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros al mundo no le tenemos que pedir dinero. La iglesia no debe vivir del dinero del mundo. La iglesia debe vivir del dinero que Dios provee y hacer la obra con el dinero que Dios provee. Por eso es que nuestro texto lee sin aceptar nada de los gentiles, porque Juan no quería que ellos cometieran lo mismo. Y estas personas salieron solo con ofrendas de creyentes, solo con apoyo de creyentes. Versículo 8. Vamos a leer la última parte. Y dice, para que cooperemos con la verdad. ¿Qué significa eso? Todos nosotros no vamos a ser las personas que vamos a ir. Todos nosotros no vamos a ser las personas que nos vamos para México, que nos vamos para New Tampa, que nos vamos para Spring Hill. Todos nosotros no vamos a ser las personas que semana tras semana tenemos la carga grande de la iglesia, el peso grande de la iglesia. Pero todos nosotros podemos cooperar con el Evangelio. ¿De qué manera? Me gusta cómo lo define este comentario y creo que no tengo que agregarle nada. El Nuevo Comentario Americano les leo. Al apoyar a tales personas, nos convertimos en colaboradores de la verdad. Puede que no vayamos físicamente a donde ellos van, pero cuando los apoyamos, vamos con ellos de esta forma. Trabajamos juntos como uno solo por la verdad. Algunos dan, otros son enviados. Ambos son esenciales.
La iglesia necesita a los que van, pero la iglesia necesita a los que se quedan cooperando con la verdad. Y todos son importantes en el reino de Dios. No hay uno más importante que otro. Es tan importante el hermano que sacrificialmente de su trabajo no está obligado, no tiene un cuchillo en el cuello, voluntariamente, por amor, ofrenda sacrificialmente para que la obra del evangelio avance, para mantener las cosas del templo, para enviar personas, como el hermano que siente que Dios los llamó, la iglesia lo reconoce, no es un llanero solitario, y la iglesia lo envía. Los dos son importantes. Delante de Dios los dos van a ser recompensados. Delante de Dios los dos van a ser reconocidos. Lo segundo que quiero ver en ese sentido, lo primero que vimos fue, hacen un trabajo digno, pero quiero que veamos algo más. Y es reconocer el servicio fiel. Y con esto termino. Y este es nuestro punto. Juan está reconociendo el servicio fiel de Gayo sin complejo y sin suposiciones. Juan, cuando usted va al versículo 5, donde empezamos, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Lo que él está haciendo aquí, este es el centro de nuestro punto, es reconocer el servicio fiel. Él está reconociendo la obra fiel que Gayo está haciendo. Delante de todas las personas, delante de quien lo tenga que reconocer. Generalmente las cartas se leían delante de todo el mundo. Pablo, en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, está llegando al final de la carta, se le está acabando la carta y tiene que hacer unas exhortaciones finales. Y Pablo dice en Primera Tesalonicenses, lo voy a leer ahora, capítulo 5, versículos 12 y 13, y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. A nosotros no nos gusta que nos amonesten, pero a veces tenemos que ser amonestados y debemos reconocer a esos siervos que nos amonestan. Y que los tengáis, aquí viene lo más difícil para nuestro corazón, en mucha estima y amor. Ese que te regaña de parte del Señor. Aquí nadie es el papá de nadie para regañar a nadie, sino que con el corazón dolido, partido, te dicen: mi hermano, deja la bobería, ponte para las cosas del Señor, congrégate, ven al grupo de vida, ven los domingos, apoya, sirve. ¿En qué ministerio estás sirviendo? ¿En qué área estás sirviendo? Pero a ti quizás no te gusta, te dice: ya me tiene hasta la coronilla ya. A esa persona dice la Biblia que la debes tener en estima y en amor. Y eso es una obra sobrenatural de Dios. Pues generalmente las personas que no nos caen bien, nosotros las odiamos o las aborrecemos. Nosotros no queremos saber de esas personas. Y nos amonestan, y que las tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice al final, y Dios provea esto en esta iglesia, mi hermano, Dios provea esto en todo: tener paz entre vosotros. Que la paz abunde en palabra de vida, mi hermano. Que no haya contienda, que cada vez que nosotros veamos una contienda, seamos pacificadores, nos acerquemos, conversemos, conciliemos, porque siempre va a ser más fácil aislarse y empezar a prender un fuego y empezar a murmurar y empezar a quejarse, que conversar y tratar de resolver las cosas buscando la gloria del Señor. Quiero que nos preguntemos: ¿debemos reconocer a los servidores fieles? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo Cristo se ve en nuestro texto? ¿Cómo Cristo se ve en nuestro texto? Juan presenta a Cristo como la verdad. Así es como único Él lo presenta en nuestro pasaje. Él dice que salieron por amor a la verdad. En los originales salieron por la verdad. Ellos salieron por la verdad. Y Juan en la verdad está haciendo énfasis a Cristo. Los falsos predicadores denigraban a Cristo o le quitaban algo que le pertenecía. O sea, te presentaban un pedacito de Cristo, pero no todo lo que era Cristo. La Confesión Bautista de 1689 de Londres, un resumen, no podemos decirlo todo, entre otras muchas verdades que no voy a mencionar, dice: en cuanto a Cristo, la confesión de fe afirma que Cristo es verdadero Dios y un verdadero hombre y el Mesías que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, mediador entre Dios y los hombres, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Y continúa: Cristo, y le dice así, es quien llama. Cristo
es quien justifica, Cristo es quien santifica y Cristo es quien glorifica. Y me faltan cosas. Todo eso debería ser Cristo para nosotros. ¿Cómo resume Juan todo esto? Dice que Cristo es la verdad. Todas estas grandes verdades maravillosas, Juan las resume diciendo que Cristo es la verdad. Y en Cristo se halla toda la verdad. Si no abrazamos esta verdad, no tendrás salvación. Si tú te encuentras hoy aquí, nos estás visitando y no eres creyente, y tú no abrazas a Cristo, si tú no abrazas la verdad de Cristo, de quién es Cristo, no vas a ser salvo. Por lo tanto, yo te pido, cree en Cristo para salvación. Corre a Cristo para salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Si te apartas de esta verdad, ¿quién es la verdad? Si te apartas de Cristo, estarás perdido y sufrirás mucho. Cualquiera que esté aquí que se haya apartado un tiempo, ya sea días, semanas, meses o años, y regresó, puede dar testimonio de cuánto sufrimos apartados de Cristo. Problemas y más problemas, golpes y más golpes. Y tú creías que te iba a ir bien sin Cristo y te va peor. Porque sin Cristo, los que ya han conocido a Cristo, la vida no tiene sentido. El mundo no tiene sentido. Necesitamos a Cristo. Los que ya tuvimos a Cristo, necesitamos continuar con Cristo. Si nunca regresas a la verdad, solo estás mostrando que no creíste en ella. Tuviste en Cristo, te apartas de Cristo, pero en vez de tener como ese dolorcito de que yo sé que ellos tienen la verdad, yo sé que ellos son quienes están bien y yo estoy mal, sino que tienes esta actitud de, perdí la vida entera ahí en la iglesia esa, se me fue la juventud, se me fue el dinero, se me fue todo. Y nunca regresas. Porque aún puede ser que tú tengas esa actitud y te arrepientas y crees y seas salvo el día antes de morirte. Pero lo que estoy hablando es que estuviste, te pasa eso y te vas y nunca regresas. Te mantienes en ese corazón duro, en ese corazón oscuro, en ese corazón separado de Dios. Lo que pasa es que nunca conociste el amor de Cristo. Porque el que conoce el amor de Cristo no se puede separar de Él. El que conoce a Cristo no puede estar lejos de Él. Si está por un tiempo, en algún momento tiene que regresar. Si estás apartado y hoy regresas, habrás hecho la mejor decisión de tu vida, porque Cristo es la verdad. Y ahora tengo que dirigir mis palabras a estas personas que me acompañan hoy aquí y un día creyeron en Cristo. Y providencialmente, usted se apartó un tiempo, pero providencialmente Dios lo tiene aquí hoy. Yo te pido, reconcíliate con Cristo ahora mismo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Y pídele a Cristo que te ayude a regresar a Él. Y establece de nuevo una relación con Cristo. Y dile que lo que hiciste fue una basura. Que tú no lo mereces. Pero que te perdone. Y Él te va a perdonar por los méritos de Cristo. No por tus méritos. Por lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Ven a Cristo. Y ya termino con esto, mis hermanos. Y vamos a aplicar a la iglesia ahora. Para la iglesia de parte del Señor, solo quiero decirles 5 cositas muy rápido. Lo primero es, y por supuesto, apoyemos a los servidores fieles. Apoyemos a los servidores fieles. Hagámoslos en orden de prioridad, de acuerdo a los recursos. Hablaba esto con la hermana Joana en estos días. Lo he hablado creo que con Dunia también. No sé si con otros hermanos que tienen que ver con finanzas. Nosotros, si tenemos recursos muy amplios, no tenemos problema. ¿Por qué? Porque tenemos para apoyar a los que no son creyentes, a los que son creyentes, al de aquí, al de allá, al hospital, al radio, al plantador, al que está trabajando con niños en una escuelita. Pero si nuestros recursos son limitados, como son en este momento, ojalá YouTube no existiera ahora mismo, porque le quisiera hablar a la iglesia ahora. Si nuestros recursos son limitados, como posiblemente los tengamos ahora, nosotros debemos tener un orden de prioridades, mis hermanos. La Biblia dice que ayudemos primeramente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Entonces en la ecuación ya hay un grupo que hay que decirle, espera, porque mi prioridad ¿cuáles son? Mis hermanos en Cristo. Poder tener un dinero en benevolencia para poder ayudar a mis hermanos. Apoyemos ¿qué cosa? Que la predicación fiel del Evangelio continúe con todo lo que lleva a eso. Y no me quiero detener ahí. Si nos queda un dinero para evangelismo y misiones, hipotéticamente, suponemos, estoy haciendo número fácil porque yo no soy bueno en matemáticas, tenemos $10,000 para el año entero para evangelismo y misiones. ¿A quién vamos a priorizar? A los plantadores que hemos enviado, mis hermanos, que necesitan llevar un plato de comida a su casa. Pero mira, tenemos
un orfanato, 3 escuelitas, tenemos un hospital, no sé cuál, tenemos una estación de radio, tenemos un youtuber que está pidiendo dinero, pero él predica muy bien. Esas no son nuestras prioridades. Nuestras prioridades son los plantadores que hemos enviado, que salieron de nosotros. Y por un tiempo, hasta que sus iglesias quizás crezcan y los puedan sostener, tenemos que ver cómo les apoyamos. ¿Quién más viene en el orden de la cadena? Tenemos pastores que no los enviamos, pero tenemos muy buena relación con sus ministerios. Quizás en algunos momentos fueron pastores de la iglesia, quizás en algunos momentos han venido, han predicado aquí, y cuando necesitamos consejos nos aconsejan, están con nosotros, nos orientan y están pasando necesidad. Apoyemos a esos hombres. ¿Quedó dinero? Pues sigamos apoyando en más cosas que podamos apoyar. Espero que la esencia, no hay tiempo para hablarlo todo. En este punto termino con esta ilustración para hacer las otras aplicaciones. En esta semana, mi esposa lo sabe, estaba conmigo, se lo envié a la hermana Johanna y quedé que se lo iba a enviar a otra hermana, pero no he podido, no he tenido tiempo. Recibimos los audios de un pastor en Cuba que está en una iglesia de sana doctrina. Por la gracia de Dios, yo no voy a decir nombre, hay un hermano que para la gloria de Dios, él ha decidido de sus finanzas. Yo no lo obligué, simplemente estábamos conversando y él decidió, él ofrenda fielmente en la iglesia, pero de manera sacrificial, él decidió apoyar a 2 pastores en Cuba. De estos 2 pastores, uno es de una iglesia de sana doctrina y este pastor esta semana no tenía que comer. Él no tenía que darle a su familia, él no tenía que darle a sus hijos. Y él está fielmente predicando el evangelio domingo tras domingo. Él está viviendo con la iglesia, él está sirviendo a la iglesia. Este hermano llevaba tiempo sin poder dar dinero porque tuvo unos problemas personales y no había podido enviar más dinero. Las cosas del Señor, cuando Dios permitió que el hermano pudiera volver a darle, el hermano fue a mi casa. Me dijo, mira pastor, ¿para qué envías a Cuba este dinero? Yo estaba en la mudada, en mis cosas, yo no podía enviar el dinero, yo no tenía tiempo. La iglesia, la predicación, los hermanos que están de cerca conmigo saben en las cosas que yo he estado. El lunes, mi esposa, gloria a Dios por su vida, no le gusta que yo hable de ella, gloria sea el Señor. No, yo no la mencioné a ella. Me dice, vamos el lunes, vamos a enviar el dinero. Y vamos para allá el lunes a enviar el dinero. Enviamos el dinero sin saber. El dinero le llega al hombre, ese hombre muerto de agradecimiento a Dios. ¿Por qué le cuento el testimonio? Para que entiendan la prioridad. Si ese hombre no tiene dinero, no pasa nada. Ese hombre sabe hacer cosas. Él va a salir a trabajar, él va a salir a buscar dinero. Su esposa es doctora y dejó el hospital, dejó todo por apoyarlo a él en el ministerio. No es mucho, pero una doctora en Cuba, aunque sea una... Dios permita que de alguna manera esto nos sirva a nosotros, mis hermanos. Quiero hacer otra aplicación y es que apoyemos como iglesia el presupuesto que se haga visible a esta verdad que estamos aprendiendo. Obreros locales, plantadores que salen de la iglesia, otros siervos fieles que podamos ayudar. Ya hablé de eso. Tercero, sirvamos hasta el cansancio por amor a Cristo. Todos nosotros estamos cansados. Sobre todo los hermanos que más están de alguna manera, y recuerde, todos son importantes, mi hermano. No estamos haciendo escala de hermanos. Todos los hermanos que están aquí son importantes, pero tenemos un grupo, por diferentes razones, que apoyan más, que se sacrifican más. Todos estamos cansados. Hoy estamos desbaratados. Estamos hoy para salir de vacaciones 2 meses. Pero no podemos salir de vacaciones de la iglesia, vamos a salir de vacaciones de la iglesia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ahí están ahí hoy muertos, porque fue el viernes, fue el sábado, fue el domingo. Y es un momento que uno se cansa, más la semana entera que viene ya mañana. Por eso somos intencionales en junio, en julio, en diciembre, en enero, de pausar algunas cosas. Y yo sé que algunos ya entran en fuego y dicen, yo quiero ya fuego. Pero tenemos que descansar un poco porque los meses que vienen después son fuertes. Y los que más carga ministerial tienen, sufren más todavía. Mis hermanos, oremos en este sentido. ¿En qué sentido? Dice el Nuevo Comentario Americano. Y oremos, hagamos esta oración. Ojalá nuestro Dios multiplicara tanto los enviados como los apoyadores. Escuche esto. Ojalá Dios multiplicara tanto los enviados, los que quieren salir por amor a su nombre, como los que van a apoyar a esos que van a salir por amor a su nombre. Gallo es un maravilloso modelo para estos últimos. Y por último,
Reconozcamos sin temor a los que sirven fielmente en la iglesia. Ojo, no se sienta mal cuando reconocemos a otros hermanos que están sirviendo fielmente. Si la Biblia nos llama a reconocer a los que trabajan entre nosotros, y hay algunos hermanos que simplemente se sacrifican un poco más en cosas que uno puede ver, porque si yo no veo algo, yo no lo puedo reconocer. Y nosotros nos reconocemos uno a otro en las cosas. Pídale a su corazón que no se ponga celoso, porque lo que estamos haciendo es lo que la Biblia enseña. Estamos reconociendo a los que trabajan entre nosotros. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que les apoyemos con oración, necesitan que les apoyemos con reconocimiento para que sigan sirviendo. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que ninguna de estas palabras caiga en tierra dura, sino en tierra fértil, pero pidiéndote por los corazones de mis hermanos, Señor. Danos la madurez suficiente para escuchar tu palabra y aplicarla a nuestro corazón, Señor. Danos la madurez suficiente para desear vivir para tu gloria. Venga lo que venga, Señor, porque Cristo vale la pena, Señor. Cristo lo vale todo. Confiamos en ti, esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.